días. Entonces, esta clase trata sobre los medicamentos analgésicos, es decir, que vamos a utilizar para tratar el dolor, ya sea, dependiendo de las características de este dolor, vamos a ver fármacos que son antiinflamatorios, que son útiles en el tratamiento del dolor, pero nos vamos a centrar inicialmente en los analgésicos opiáceos. Cuando pensamos en el dolor, entonces, pensamos en una experiencia subjetiva que es difícil de definir con precisión, pero básicamente puede ser una respuesta directa a un episodio adverso que se asocia a daño tisular, como por ejemplo una lesión, inflamación o cáncer, o puede que no tenga una causa evidente que predisponga a dicho dolor. Y puede persistir durante mucho tiempo, incluso después de que desaparece el agente causal, por ejemplo, cuando tenemos el dolor del miembro fantasma. También puede deberse a una lesión cerebral o nerviosa y aparecer, por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular o una infección herpética, de forma que vamos a pensar en ese último dolor como dolor neuropático. Generalmente lo que hacemos es tratar la causa cuando la podemos identificar, o en aquellos casos en que no es posible tratar la causa, vamos a tratar de modular entonces este dolor para reducir la incomodidad o la discapacidad que se asocia a este dolor en el paciente. Y esta percepción de estímulos nocivos podemos efectivamente asociarla a una escala más bien más objetiva, que nos va a permitir clasificar al paciente respecto a la intensidad del dolor, pero también si este dolor es un dolor agudo o un dolor crónico. En condiciones normales, el dolor se va a asociar a la activación de fibras aferentes, que son estas fibras que ustedes ven acá, las fibras alfa, las alfa-delta y las fibras C, que están en los nervios periféricos y que tienen terminaciones sensitivas en los tejidos periféricos y que se van a activar frente a diversos estímulos, tanto mecánicos, térmicos o químicos. Y estas fibras C en general son no mielinizadas, a diferencia de las A delta, y transmiten sensaciones de dolor sordo, difuso o urente, mientras que las fibras mielinizadas de tipo A delta transmiten sensaciones de dolor agudo que generalmente podemos localizar bien. Esa información procede tanto del músculo, de vísceras y de la piel, y vamos a tener que, cuando estamos en presencia de un estímulo lesivo, ya sea por la causa que sea, se liberan entonces sustancias como la bradicinina, la serotonina, las prostaglandinas, el ATP, protones y la histamina, que participan en este daño ocasionado por la lesión tisular. Y van a actuar sobre las terminaciones nerviosas, ya sea activándolas directamente o reforzando su sensibilidad a otros estímulos. Esos cuerpos de las fibras nociceptivas las vamos a encontrar en los ganglios de las raíces dorsales, y las fibras penetran a la médula espinal desembocando en la sustancia gris del asta posterior, y la mayor parte de las fibras que llegan entonces acá luego se van a dirigir por vía ascendente por fibras nerviosas aferentes y van a entonces a generar, tanto por terminaciones nerviosas centrales, van a generar lo que conocemos como esta sensación dolorosa. Podemos entonces modular la vía nociceptiva cuando tenemos un dolor, ya sea porque el estímulo lesivo, que es excesivo, va a determinar esta sensación intensa y desagradable, versus a lo que podemos ver en un dolor crónico, donde vamos a tener aberraciones de esta vía fisiológica normal y los pacientes van a experimentar lo que conocemos como hiperalgesia, es decir, un incremento de la cantidad de dolor que se asocia a ese estímulo lesivo leve, también alodinia, que es dolor evocado por un estímulo no lesivo, como por ejemplo, si ustedes
tocan entonces ahora el pie luego de haberse lesionado. Y podríamos tener dolor espontáneo aún sin la presencia de un estímulo precipitante. De forma que cualquier persona que haya tenido una quemadura o, por ejemplo, un esguince, va a experimentar esta hiperalgesia y esta alodinia, que depende justamente de la sensibilización de estas terminales nerviosas nociceptivas periféricas, como un proceso de facilitación central de la transmisión en el asta posterior y en el tálamo. El componente periférico ya sabemos que se debe a que se liberan mediadores como la bradicinina, la serotonina y las prostaglandinas, que van a actuar sobre estas terminaciones nerviosas, ya sea activándolas o sensibilizándolas, mientras que el componente central va a reflejar que esta transmisión sináptica desde la asta posterior de la médula espinal a vías ascendentes sea efectivamente mucho mayor, de forma que vamos a tener un efecto de sumación temporal, es decir, se regula al alza la amplitud de los potenciales sinápticos con cada estímulo, cuando esos se aplican a frecuencias que pueden ser fisiológicas, y va a llevar a que el paciente experimente hiperalgesia y alodinia. De estas sustancias, la sustancia P y este péptido que está acá, ambos neuropéptidos que están liberados por las neuronas aferentes primarias, van a actuar igualmente en la periferia promoviendo inflamación por sus efectos sobre las células del sistema inmune y sobre los vasos sanguíneos, de forma que eso va a llevar a amplificar una respuesta inflamatoria frente a un agente lesivo y activa de forma concomitante las fibras aferentes nociceptivas. En el caso de la facilitación central, vamos a tener que está asociada también a estas respuestas inflamatorias, y esta misma sustancia P y este péptido CGRP, además de la presencia de factores de crecimiento, lo que van a hacer es efectivamente incrementar la excitabilidad eléctrica, la quimiosusceptibilidad y la formación de conexiones sinápticas, de forma que van a facilitar la transmisión nociceptiva cuando ocurre una lesión tisular. Y eso depende de que las neuronas sensitivas van a incrementar en presencia de estos factores de crecimiento, van a incrementar la expresión de genes en las neuronas sensitivas y de otros mediadores proinflamatorios. En consecuencia, entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener sensibilización de las terminaciones nerviosas primarias, principalmente a que algunos receptores se sensibilicen, como por ejemplo los receptores del glutamato, facilitando así la transmisión sináptica en el asta posterior. Y eso pareciera no solo estar ligada a los receptores de NMDA, que son receptores de glutamato, sino también a la expresión de canales de sodio dependientes de voltaje, que incrementaría en las neuronas sensitivas en estados patológicos. Y eso refuerza de que podamos tener tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales para hacernos cargo de estos mediadores proinflamatorios, que podamos tener fármacos de tipo opioide que están haciendo efectos sobre principalmente las vías inhibidoras del dolor, que son descendentes, o también en esta especie de facilitación que estaría relacionada con la hiperalgesia y la anodinia. Y también, como se ha visto que canales de sodio dependientes de voltaje estarían incrementados en las neuronas sensitivas en estados que cursan con dolor, pareciera ser que eso explica que algunos fármacos antiepilépticos o antiarrítmicos que bloquean estos canales pudieran tener alguna utilidad terapéutica como analgésica. Recordad después que desde el asta posterior, los axones ascendentes van a ir por las vías espinotalámicas contralaterales y hacen sinapsis en el tálamo, y desde ahí emiten proyecciones hacia la corteza somatosensitiva, que nos permitiría efectivamente localizar el dolor dependiendo de la zona donde se haya
esté producido. Por tanto, la vía descendente es una vía inhibitoria y va a controlar la transmisión de impulsos hacia la médula espinal y está conformada por estas áreas o tiene parte de estas áreas que ustedes ven acá, como la corteza insular, la amígdala, el hipotálamo, la sustancia gris acueductal y el bulbo raquídeo rostroventral, que si nosotros fuéramos capaces de estimular eléctricamente esas zonas, lo que deberíamos ver es que se genera analgesia, una analgesia que permite entonces no sentir sensaciones dolorosas, pero las sensaciones no dolorosas no se ven afectadas. De forma que esta es una vía inhibitoria descendente y es un importante lugar de acción de los analgésicos opioides, que permiten entonces ahora tener efectos similares a la función fisiológica de los péptidos opioides en regular la transmisión del dolor. Lo que sabemos además es que GABA se encuentra en las interneuronas del asta dorsal y que la activación de esas interneuronas que liberan GABA inhibe la liberación de transmisores en las terminaciones aferentes primarias. Por tanto, también lo que sabemos es que hay una vía noradrenérgica que procede del locus coeruleus y que tiene un efecto inhibidor similar sobre la transmisión en el asta posterior. De forma que modular la vía noradrenérgica en esta zona también pudiera ser eficiente para hacernos cargo del dolor. Lo que es contradictorio con eso es que los péptidos opioides inhiben esa vía en vez de activarla. Pero si, por ejemplo, utilizamos antidepresivos tricíclicos, podemos en algunos casos puntuales efectivamente modular el dolor en esa zona. Como ya les mencionaba, hay un tipo de dolor que es un dolor crónico, intenso, pero que no guarda relación con ninguna lesión tisular periférica. Y ocurre, por ejemplo, en algunos trastornos del sistema nervioso central, como el accidente cerebrovascular o la esclerosis múltiple, o en trastornos que puedan estar asociados a daños en los nervios periféricos, como la neuropatía diabética o la infección por herpes zóster. Si bien los mecanismos fisiopatológicos no se conocen de forma completa, lo que se cree es que hay un incremento de la actividad de las neuronas sensitivas dañadas, ya sea por sobreexpresión o redistribución de los canales de sodio dependientes de voltaje, y que además se produce una sensibilización central, de forma que neuronas sensitivas dañadas pueden expresar además receptores alfa-adrenérgicos y ser mucho más sensibles a la noradrenalina, además de, en paralelo, tener una mayor expresión de canales de sodio dependientes de voltaje y tener esa sensibilización central. El problema con este tipo de dolor es que, desde el punto de vista clínico, va a ser un dolor intenso, pero además que responde mal a los analgésicos convencionales, es decir, AINES y analgésicos de tipo opioide, de forma que no es fácil tratar y muchas veces se asocia el tratamiento a algunos antidepresivos y antiepilépticos. Por tanto, vamos a hacer un hincapié en este tipo de dolor casi terminando la clase. Entonces, ya habíamos dicho que las terminaciones nerviosas nociceptivas van a ser estimuladas por distintos agentes de origen químico que pueden generar dolor y que los estímulos mecánicos o térmicos también pueden producir dolor agudo. Por ejemplo, si yo le pido a alguno de los compañeros que ponga la mano en hielo y no la retiren, eso inicialmente causa una sensación de frío, pero luego si la mantienen ahí pueden tener una lesión por frío o viceversa. Si se están quemando en la cocina, también tienen una lesión por calor. De forma que no solo los estímulos químicos directamente, sino que también los estímulos térmicos o también los estímulos mecánicos. Respecto a los estímulos
térmicos, hay una familia de canales que son los canales TRP, que intervienen en la sensación térmica, pero también en la sensación dolorosa. Aquí los canales como el TRPV1 se activan, por ejemplo, con la capsaicina, que es una sustancia que es picante. Todos estos canales que se pueden estimular, por ejemplo, por calor, tienen la capacidad de conducir cationes y por tanto inducen una despolarización en estas células, mediada por el flujo de calcio, de sodio y de otros cationes, y va a dar origen entonces en las terminaciones nerviosas periféricas a una excitación que comporta entonces que puedan efectivamente transmitir una sensación dolorosa cuando tienen una lesión, por ejemplo, cuando la temperatura se incrementa, o también pueden efectivamente tener otras isoformas de TRP que van a estar respondiendo a cambios de la temperatura, pero por descenso. Tenemos que en algunos casos, como el TRPM8 y el TRPA1, responden a disminuciones de temperatura. Y si se fijan, en particular el TRPM8 responde además al mentol o al compuesto eucaliptol, y explica que asociamos una sensación de frío con los compuestos que efectivamente tienen esta similitud con la menta, o son los compuestos activos de la menta o del eucalipto. De forma que todos estos canales lo que van a hacer es desencadenar entonces ahora un potencial de acción, y no tenemos a la fecha ningún medicamento aprobado que pueda ir directamente hacia esos canales como antagonistas de estos canales, pero podrían desarrollarse efectivamente en el futuro. También la bradicinina y la calidina provocan un dolor intenso, y lo hacen porque se generan en la lesión tisular y actúan en parte liberando prostaglandinas que van a reforzar de forma notable la acción directa de la bradicinina sobre las terminales nerviosas. Actúan sobre receptores B2 en las neuronas nociceptivas y activan la proteína quinasa C, que, si ustedes se fijan, a su vez lo que hace es efectivamente estimular la actividad de los receptores TRP. De forma que si tenemos antagonistas competitivos de estos receptores B2 y B1, principalmente de los B2, como el icatibán, tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias, pero aún no lo tenemos desde el punto de vista del uso clínico. En caso de las prostaglandinas, que es hacia donde apunta nuestro tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales, no causan dolor por sí mismo, pero van a potenciar el efecto generador de dolor de otras sustancias como la bradicinina, como la serotonina, de forma que las prostaglandinas de la serie E y la serie F se liberan cuando ocurre inflamación o isquemia tisular, y si tenemos receptores de antagonistas de los receptores de prostanoides, disminuyen la hiperalgesia pero asociada a la inflamación. Sensibilizan entonces estas prostaglandinas las terminales nerviosas para la acción de otros agentes. Si se fijan, lo hacen sobre canales de sodio, por ejemplo, controlados por voltaje, y entonces van a ejercer una sensibilización sobre las vías aferentes nociceptivas. Eso también pasa con otros eicosanoides como las prostaciclinas, los leucotrienos, los ET, que se liberan durante el proceso inflamatorio. Por tanto, los inhibidores de la ciclooxigenasa, los AINES, que inhiben la síntesis de prostaglandinas, su principal indicación, y lo vamos a ver, está asociada a el dolor, pero en aquellos pacientes que cursan con patologías que
presentan procesos inflamatorios. También cuando tienen una lesión o una isquemia, o los tejidos están inflamados, se liberan sustancias como, por ejemplo, el ATP, los protones, la serotonina, la histamina, y todos ellos afectan a las terminales nerviosas nociceptivas, ya sea, por ejemplo, el ATP a través de los receptores P2X, que llevan entonces a un incremento de la excitación por despolarización. Si se fijan, en el caso de los protones ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, las terminales nerviosas van a ser excitadas o sensibilizadas por una amplia gama de mediadores endógenos, cuyos receptores van a estar regulados al alza o a la baja cuando existen procesos fisiopatológicos. En el caso de los opioides, que es lo que primero vamos a ver en esta clase, los opioides inducen analgesia, pero también varios otros signos, y el prototipo va a ser la morfina. Los receptores de opioides que se conocen a la fecha son 4, 3 de los cuales han sido relacionados a los efectos analgésicos. Tenemos a los receptores mu, a los receptores delta y a los receptores kappa, y que se distinguen dependiendo cuáles son los péptidos opioides endógenos que actúan con estos tipos de receptores. Por supuesto que también para reconocerlos se ha utilizado distintas herramientas experimentales que no están aprobadas como fármacos, pero sí se utilizaron para efectivamente establecer cuáles eran los roles funcionales que tenía cada uno de sus receptores. Si se fijan, en general estos receptores son bastante promiscuos, es decir, tienen la posibilidad de interactuar con endorfinas, encefalinas y dinorfinas, pero en distinta afinidad, de forma que no todos los péptidos endógenos, opioides, tienen la misma afinidad por cada uno de estos receptores, y eso explica entonces de que sea difícil separar, en la mayor parte de los casos, el efecto que buscamos, la analgesia, de algunos efectos que puedan ser efectivamente efectos adversos en el tratamiento. Todos estos receptores están acoplados a proteína G y están acoplados a proteína G inhibitoria. A la fecha tenemos aproximadamente sobre 20 péptidos opioides que están descritos, que van a estar interactuando con estos receptores y desencadenando entonces la activación de proteína G inhibitoria. Por tanto, están activando el mismo mecanismo efector en las células, pero no necesariamente van a tener el mismo efecto funcional. Si se fijan, los receptores mu tienen un enlentecimiento sobre el tracto gastrointestinal, mientras que todos ellos tienen efectivamente efectos sobre la depresión respiratoria. Por tanto, si pudiéramos clasificarlos desde el punto de vista de su terminología clásica o la terminología nueva, pueden ver que los receptores mu tienen los mayores efectos sobre la analgesia supraespinal, sobre la depresión respiratoria, la euforia y la dependencia física, mientras que eso es menor en los delta y en los kappa, pero con los kappa, por ejemplo, tenemos una mayor presencia de disforia y alucinaciones, a diferencia desde el punto de vista de la dependencia física o de la euforia. Y si se fijan, la sedación la obtenemos con la activación de los receptores mu, pero no con los receptores delta. Por tanto, todas las moléculas que tenemos acá son péptidos endógenos que, si ustedes se fijan, tienen distinta selectividad por cada uno de los receptores, o potencia más bien, más que selectividad, porque actúan sobre más de uno de ellos. Y podemos utilizar, como ya les mencionaba, algunos agonistas o antagonistas, pero como herramientas de investigación para efectivamente hacernos cargo de la caracterización de algunos de estos receptores. Ninguno de ellos están
utilizados como fármacos hoy día desde el punto de vista terapéutico, así que no vamos a hacer hincapié en ellos. Sobre los que sí vamos a hacer hincapié son aquellos derivados de la morfina, que es uno de los componentes del opio y que principalmente se utilizó al inicio con motivación social, como inductor de euforia y también medicinal como por sus propiedades analgésicas y sobre el sueño, así como para prevenir la diarrea por sus efectos sobre el tracto gastrointestinal. Hoy día la morfina no se utiliza en todos los pacientes porque tienen un riesgo de dependencia y eso generó que tuviera alguna connotación un poco más negativa. Si ustedes se fijan estructuralmente, tenemos varios compuestos sintéticos que derivan de la morfina y que tienen una similitud estructural, como por ejemplo la heroína, que tampoco la utilizamos desde el punto de vista farmacológico, pero es una droga de abuso. En cambio, la naloxona, la buprenorfina, la codeína, que retienen la misma estructura base de la morfina con algunas modificaciones, efectivamente sí las utilizamos desde el punto de vista farmacológico. Por tanto, la morfina actúa como un agonista parcial de los receptores Mu, que tiene una alta potencia como analgésico, pero que a dosis elevadas puede llegar a causar la muerte por depresión respiratoria grave. Mientras que los otros fármacos como la codeína son agonistas débiles y sus efectos máximos, tanto analgésicos como los efectos adversos que puedan presentar, son menores que la morfina, pero la codeína la asociamos también a efectos antitusivos. En el caso de esta, que es la buprenorfina, también es un agonista parcial que tiene la ventaja de generar menos depresión respiratoria de otros opioides y es bastante potente en su capacidad de antagonizar el efecto de otros opioides porque tiene una baja eficacia. Tenemos algunos que combinan un cierto grado de antagonismo sobre los receptores Mu, pero un agonismo sobre los receptores kappa, y es lo que vamos a llamar un agonista parcial débil, como lo es la pentazocina. Estos fármacos con actividad agonista sobre kappa tienden a causar más bien disforia y no euforia. Ahora, otros como la naloxona y la naltrexona, que está aquí solo la naloxona, tienen pocos efectos cuando se administran a personas que estén sanas y bloquean los efectos de los opioides, así que los vamos a ver como antagonistas de los opioides. Por tanto, vamos a tener que el mecanismo de acción de los agonistas de opioides van a estar a nivel celular, actuando sobre los 4 tipos de receptores que ya les mencionaba que están acoplados a proteínas G inhibitorias. Eso significa que los efectos de los opioides, una vez que se unen a sus receptores, van a estar dados por la inhibición de canales de calcio dependientes de voltaje y por tanto van a estar inhibiendo la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. En paralelo a ello, y no se los está mostrando en esta imagen, facilitan la apertura de canales de de potasio, y entonces llevan a disminuir la excitabilidad neuronal, porque al aumentar la conductancia del potasio, inducen la hiperpolarización de la membrana, disminuyendo la probabilidad de que se generen potenciales de acción. Ese efecto global, entonces, es inhibitorio, y por tanto vamos a tener que van a estar reduciendo el dolor o generando analgesia a través de este mecanismo. Además de eso, vamos a tener que, a través de los receptores opioides y la activación de proteínas G inhibitorias, lo que va a llevar es a una inhibición de la adenilatociclasa y la vía
mediada por la proteína quinasa A, y por tanto eso va a tener entonces también que esa respuesta celular medie los cambios adaptativos a largo plazo que ocurren como respuesta a la activación prolongada de estos receptores opioides. De forma que eso podría explicar en parte la dependencia física que vemos con el uso de estos fármacos. Como ya les mencionaba, los 4 tipos de receptores opioides median efectos muy similares, pero tienen distintas distribuciones anatómicas. Por ejemplo, vamos a tener que hay una amplia distribución en el encéfalo y en la médula espinal, de forma que si ustedes inyectan los opioides a los núcleos que veíamos recién, que son parte de la vía descendente, entonces debieran tener los mismos efectos que analgésicos que con la estimulación eléctrica, al igual que si lo hacen en el asta posterior de la médula espinal. Y eso implica que se liberen tanto péptidos opioides endógenos, por ejemplo, si ustedes inducen la analgesia supraespinal con opioides, como también el componente de la analgesia directamente de la actuación de los opioides sobre estos receptores. Eso implica entonces que vamos a tener una combinación de los efectos en las localizaciones supraespinales y espinales que contribuyen a la respuesta analgésica. En la médula espinal, la morfina, que va a ser nuestro prototipo, inhibe la transmisión de impulsos nociceptivos a través del asta posterior y va a suprimir entonces los reflejos nociceptivos cuando, incluso en pacientes que presenten una disección o una sección de la médula espinal. Pueden actuar también de forma presináptica, inhibiendo la liberación de varios neurotransmisores por parte de las terminaciones aferentes del asta posterior, o de forma posináptica para reducir la excitabilidad eléctrica a través de reducir entonces la expresión de canales de sodio dependientes de voltaje y de activar canales de potasio que van a llevar a la hiperpolarización de la membrana. Que producen todos los opioides van a tener efectos sobre el sistema nervioso central, principalmente analgesia. En este caso, la morfina va a ser muy eficaz en la mayoría de los dolores de tipo crónico y de tipo agudo, pero van a ser muy poco eficaces en los dolores de tipo neuropático, que son de difícil tratamiento. Por tanto, tienen acción supraespinal y también pueden tener algunos efectos sobre el sistema límbico que podríamos relacionar con el efecto generador de euforia. Fármacos como la pentazocina tienen efectos antinociceptivos como la morfina, pero muchos menos sobre la respuesta psicológica que asociamos al dolor. Hay que tener presente que la exposición prolongada a estos fármacos puede inducir de forma paradójica un estado de hiperalgesia, donde se debe principalmente a la sensibilización al dolor o a la odimia. Y ello puede manifestarse como una disminución o una menor respuesta analgésica frente a determinadas dosis del fármaco opioide, pero no es lo mismo que la tolerancia. Es decir, que en este caso vamos a tener desensibilización de los receptores, principalmente de los receptores MU, que nos van a llevar paradójicamente a la hiperalgesia y que puede presentar tanto componentes periféricos, espinales y supraespinales. No está de todo claro, pero aparentemente la activación de los receptores NMDA y de la vía de señalización mediada por la PKC podrían efectivamente estar involucradas, así como la expresión de los receptores purinérgicos en otras células como las microglías, que provocan un incremento de la liberación de algunos factores de crecimiento que podrían estar implicados en la hiperalgesia frente a los péptidos opioides o a la morfina propiamente tal y los fármacos asociados. También podemos tener que en algunos pacientes se produce una sensación placentera de bien y de bienestar, que es lo que
se asocia a la euforia, seguida con la agitación y la ansiedad, que están asociadas a las sensaciones dolorosas que se van a ver disminuidas. De forma que esto es lo que hace que la morfina o la heroína, por ejemplo, tengan un potencial adictivo, justamente por esta sensación de bienestar o de euforia que causa en los pacientes, sobre todo cuando tienen una ansiedad pronunciada en, por ejemplo, pacientes que están habituados al dolor crónico, que pudieran en algunos efectivamente presentar esta euforia o no presentarla, y en el caso de aquellos que estén efectivamente utilizando estos fármacos, pero no recetados, sino que desde el punto de vista de drogas con potencial adictivo. Y esto pasa porque se activan los receptores mu, por tanto está mediada también por estos receptores que producen la analgesia, y puede llegar a generar disforia o incluso alucinaciones en algunos pacientes, principalmente con la morfina, pero no se presenta de forma significativa con la codeína o con la pentazocina. Lo que es más grave aún es que en algunos pacientes podemos tener depresión de los centros respiratorios, porque hay una menor sensibilidad de los centros respiratorios a la presión parcial de CO2 arterial, y eso inhibe la generación del ritmo respiratorio, del ritmo ventilatorio. Eso significa de que si ustedes tienen una dosificación de un fármaco opioide, efectivamente pueden tener una depresión respiratoria que cause la muerte en los pacientes, justamente por la depresión de los centros medulares que controlan la respiración. No tienen en paralelo depresión cardiovascular de los centros medulares que controlan la función cardiovascular, y esto es algo distinto de lo que pasa con los anestésicos que son anestésicos generales. Otras cosas u otras acciones que se han visto con algunos fármacos opioides es la depresión de reflejo de la tos. Y eso es lo que explica que utilicemos la codeína para jarabes de la tos en dosis que son subanalgésicas, es decir, bajo el umbral que causa un efecto analgésico. Pero hay que tener presente que tienen un efecto inductor de estreñimiento, y esa es la principal reacción adversa que pueden tener con la utilización de la codeína. También vamos a tener efecto supresor de la tos, que aparentemente no estaría mediado por el efecto sobre los receptores opioides, sino que aparentemente al tener algunos de estos fármacos, como por ejemplo el dextrometorfano, un efecto antagonista no competitivo de los receptores de NMDA, eso podría explicar que tuviera alguna acción como antitusivo. Por tanto, la acción antitusígena es de efecto sobre el tronco encefálico y el bulbo raquídeo, es de efecto central. Algo que hay que tener presente es que cuando ustedes administran morfina o algún fármaco opioide, podemos tener que en paralelo a la acción analgésica también haya un incremento de las náuseas y vómitos, y eso depende de que se inicie en una región del bulbo raquídeo en presencia a estímulos químicos, el vómito o las náuseas, y en general ese efecto que causan los fármacos opioides suele ser transitorio y desaparecer con la administración repetitiva en la mayor parte de las personas, pero puede persistir y limitar el cumplimiento de la terapia por parte del paciente. También vamos a ver que por estimulación del núcleo oculomotor, mediada por los receptores mu y los receptores kappa, en los pacientes se produce miosis. Y esto
No es un efecto que busquemos, pero nos permite diagnosticar a un paciente, es una de las características que nos permite diagnosticar a un paciente que tenga una intoxicación por opioides. Y justamente, como los opioides causan depresión respiratoria y pueden ser causa de coma, tenemos que tratar de diagnosticar cuando tengan una intoxicación por opioides lo antes posible. Sin embargo, en algunos pacientes que son dependientes al consumo de opioides pudieran no desarrollar tolerancia a la constricción pupilar. Y en esos casos, en ese tipo de consumidores que puedan estar consumiendo opioides durante un tiempo prolongado, no desarrollar entonces tolerancia a la constricción pupilar. Y la excepción de eso es la petidina, que produce midriasis, no miosis, porque bloquea los receptores muscarínicos. Vamos a tener efectos sobre el tubo digestivo, principalmente porque disminuye la motilidad gastrointestinal y eso da lugar a estreñimiento que puede ser muy problemático para los pacientes. Eso va a retrasar el vaciamiento gástrico y si tienen al paciente de forma concomitante con otros fármacos, la absorción de los otros fármacos se va a ver retardada. Por tanto, tienen que tenerlo presente, que pueden retrasar la absorción de otros fármacos por el uso de fármacos opioides. Además de eso, incrementa la presión en las vías biliares porque genera contracción de la vesícula biliar y eso implica que si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con un cólico biliar por una colelitiasis, entonces no deben utilizar fármacos opioides porque pueden intensificar en vez de aliviar el dolor. Ahí tienen una contraindicación para utilizar fármacos opioides. Y el último tipo de acciones que pueden generar, que tampoco las buscamos, es que la morfina produce un incremento de la liberación de histamina por los mastocitos y es una acción que no está relacionada con los receptores opioides. La petidina y el fentanilo no producen ese efecto, pero sí lo hace la morfina. De forma que si tienen liberación de histamina pueden tener efectos locales, como la urticaria y el picor en el punto de inyección, o efectos sistémicos como la broncoconstricción y la hipotensión. Esto puede ser particularmente importante, por ejemplo, en pacientes que son asmáticos, de forma que no preferimos utilización de morfina o fármacos similares en pacientes que tengan efectivamente asma por su efecto sobre el músculo liso bronquial. Probablemente uno de los temas más importantes es que este tipo de fármacos opioides van a generar tolerancia, es decir, van a necesitar un incremento de la dosis para producir el mismo efecto farmacológico y eso se desarrolla durante la administración prolongada, lo que significa que en pacientes, por ejemplo, que estén en cuidados paliativos con dolor intenso por un cáncer, por ejemplo, van a tener que estar rotando los fármacos, cambiando de un opioide a otro para evitar perder la eficacia de estos fármacos producto de la tolerancia. Lo que se cree es que esta tolerancia depende principalmente del porcentaje de ocupación de los receptores y por tanto la tolerancia depende de la respuesta que es sometida a la valoración de la eficacia intrínseca del fármaco y de la dosis que está administrando. Eso significa que la mayor parte de los efectos farmacológicos, por ejemplo, de la morfina, como la analgesia, la la euforia, la depresión respiratoria, se ven afectados por esta tolerancia, mientras que otros efectos como por ejemplo el estreñimiento, la miosis, se ven menos afectados. De forma que lo que podemos tener es que un adicto puede recibir una dosis mucho mayor a la dosis analgésica sin que necesariamente cause depresión respiratoria
de forma inicial, pero que sí va a tener un estreñimiento o una constricción pupilar que sean significativos. Lo que se cree es que el fenómeno de tolerancia se produce porque hay desensibilización de los receptores opioides, principalmente de los receptores Mu, y en consecuencia entonces de los cambios adaptativos que vamos a tener a largo plazo, desde el punto de vista sináptico, desde el punto de vista del sistema nervioso central y también a nivel celular. Por tanto, como estos fármacos, al igual que ocurre con los péptidos opioides endógenos, actúan sobre más de un tipo de estos receptores, podemos tener tolerancia cruzada entre los fármacos opioides que actúen sobre el mismo receptor, pero no sobre los otros receptores. Y eso significa que van a tener que, en muchos casos, en tratamientos crónicos, ajustar la dosis para conseguir un alivio eficaz del dolor. Distinto es la dependencia física, que es lo que conocemos como el síndrome de abstinencia, es decir, un paciente que luego de la retirada brusca de la morfina o de otro opioide comienza a buscarlo de forma intensa y además va a tener signos propios de la retirada del fármaco como irritabilidad, signos de agresividad y otros. En estos casos la dependencia física es mucho menos evidente cuando ustedes retiran el opioide de forma gradual que si lo hacen de forma abrupta, donde vamos a ver que este síndrome de abstinencia puede generarse incluso días o semanas después con síntomas de intranquilidad en los pacientes. Y la dependencia física solo va a ocurrir cuando cesamos la administración del fármaco. También tiene lugar con, o se va a ver precipitado por los antagonistas de los receptores Mu. De forma que si ustedes utilizan antagonistas de los receptores de opioides también pueden generar una dependencia física. No se sabe todos los mecanismos que están implicados en la dependencia física, solo sabemos que están asociados a la retirada del fármaco o a la utilización de efectivamente de la utilización de antagonistas de los receptores. Entonces, solo quiero, como ya les he mencionado, que sepan características generales de los tipos de fármacos. Si se fijan, partimos desde nuestro prototipo, que es la morfina, hasta llegar a la oxicodona, la petidina o la buprenorfina. Son utilizados tanto en dolores agudos como en dolores crónicos, y la metadona o la buprenorfina además la utilizamos en tratamientos de mantención de los adictos. Si se fijan, difieren en su semivida o su vida media, de forma que la morfina, la hidromorfona, la diamorfina o la heroína, la petidina, tienen en general vidas medias que van entre las 2 a 4 horas, incluso llegando como máximo hasta las 6 horas, la vida media plasmática. A diferencia de esta metadona, que podemos aprovechar la característica de que tiene una semivida mucho más larga, pero con un comienzo más lento. Todos ellos van a generar sedación, algunos tienen menos efectos sedantes como la hidromorfona o menos efectos euforizantes como la metadona. Pero tengo que hacerles hincapié que si ustedes se fijan, agonistas o analgésicos opioides como la petidina tienen efectos anticolinérgicos y por tanto eso tienen que tenerlo presente para la utilización de estos fármacos. Este último tiene efectos adversos menos pronunciados si lo comparamos con la morfina, y tiene una semivida más larga, de forma que podemos utilizarlo como sublingual, porque va a tener además un inicio mucho más lento, o como sistemas de inyección que están controlados en aquellos pacientes que estén con dolor crónico. Por ejemplo, si tienen un dolor crónico o postoperatorio, podrían tener
la utilización de los opioides a demanda, es la analgesia controlada por el mismo paciente, que les permite entonces ir ajustando la dosis para tener una analgesia adecuada, sin sedación excesiva, pero que el paciente pueda ir al controlar la analgesia, reducir un poco también la ansiedad que podría estar asociado a un incremento del consumo de analgésicos. Sabe que lo tiene disponible. En general, los signos de abstinencia y de tolerancia no son frecuentes cuando los utilizan como analgésicos, pero sí tienen un potencial adictivo en aquellos que lo utilizan como droga y no como un fármaco prescrito. Ahora, tienen que tener siempre presente que paciente que está con dolor puede efectivamente tener una tendencia a utilizar estos fármacos como sobreedificación. Por tanto, quiero hacerles mención de algunos de los fármacos que no les he mostrado en esta tabla, como por ejemplo la codeína, que a diferencia de la morfina, se absorbe mucho más fácil por la vía oral, pero no tiene una buena potencia analgésica. Si la comparamos con la morfina, es más bien baja y si ustedes incrementan la dosis, no tiene un efecto analgésico mayor. Por tanto, podríamos utilizarla para dolores leves, como una lumbalgia o una cefalea, porque se metaboliza a morfina en el hígado, parte de lo que administramos. Sin embargo, en algunos pacientes que carecen la enzima que la convierte a morfina, no vamos a ver este efecto analgésico y es aproximadamente un 10% de la población. Se puede combinar con paracetamol en preparados analgésicos y lo que, como tienen menor efecto analgésico, menor efecto sobre los receptores MU, efectivamente no vamos a utilizarlo, por ejemplo, en un dolor agudo importante o en un dolor crónico, pero sí va a tener un efecto sobre la depresión respiratoria, entonces hay que tener presente este efecto adverso en su utilización y también induce estreñimiento, lo que puede ser molesto, sobre todo en pacientes que los utilizamos para la actividad por su actividad antitusígena, incorporado en jarabe para la tos. Bien, la oxicodona la utilizamos en dolores crónicos o agudos y aparentemente actúa sobre el receptor kappa, pero eso no está del todo descrito. Tiene menos efecto euforizante y potencial adictivo, pero aún así en algunos pacientes lo que hacen es tomar comprimidos de liberación sostenida que tienen la dosis para todo el día y entonces al machacar los comprimidos, al moler los comprimidos, liberan grandes cantidades de fármaco y eso hace que la oxicodona se haya vuelto una importante droga de abuso en algunas personas. En relación a la metadona, también es activa por vía oral y tiene un perfil farmacológico similar a la morfina, pero una vida media que es mucho más extendida. Eso pareciera ser porque el fármaco se fija al compartimento extravascular y se va entonces liberando de forma lenta. Genera síndrome de abstinencia, pero es mucho menos agudo que el de la morfina y se ha propuesto que pudiera ser útil para tratar a aquellos pacientes con adicción a la heroína de forma gradual. Traspasar a la utilización de dosis orales con metadona pareciera mejorar alguna de las sintomatologías del paciente, pero por supuesto esto no va a ser curativo por sí solo. Respecto a la petidina, es similar también a la morfina, pero a diferencia de la morfina, tiende a producir, en vez de sedación, intranquilidad en los pacientes. Tiene un efecto, como ya les mencionaba, antimuscarínico, por tanto puede dar sequedad de boca o visión borrosa como efectos secundarios. Y eso hay que tenerlo presente también como efectos adversos que pueden presentar los pacientes. También
uno de sus metabolitos puede presentar efectos alucinógenos y convulsionantes, que también hay que tenerlo presente. Puede administrarse, por ejemplo, durante la analgesia durante el parto, porque no reduce la fuerza de contracción uterina y se elimina lentamente el recién nacido, por tanto, puede ser necesario que utilicemos un antagonista de opioides para revertir la depresión respiratoria que pueda causarse en el recién nacido. Algo que hay que tener en mente es que si lo combinan con inhibidores de la monoaminoxidasa, como este fármaco tiene efectos excitatorios y puede generar convulsiones, esto puede ser aún más grave con la coadministración con inhibidores de la monoaminoxidasa. Esta etoforfina es mucho más potente que la morfina y puede presentar ventajas, pero no desde el uso en humanos, sino que en la práctica veterinaria. Por tanto, se utiliza más bien en ese campo. Y la buprenorfina, que es relativamente nuevo respecto, por ejemplo, a la morfina, es un agonista parcial de los receptores Mu que produce analgesia intensa, también produce depresión respiratoria, pero en algunos pacientes además puede producir efectos leves de abstinencia si los comparamos con la morfina. Por tanto, en eso es superior. Tiene una duración de acción prolongada y en algunos casos eso es eficiente en algunos pacientes porque podemos tener una preparación que permita mantener el efecto a más largo plazo cuando se administra El problema está en que en algunos casos es difícil revertir su efecto con antagonistas de opioides como la naloxona, de forma que hay que tener en mente cuando utilizamos la vía parenteral en los pacientes con la buprenorfina. Les voy a ir dejando características, pero ya les he dicho que me interesan más las características generales. Todos el fentanilo y parientes como el alfentanilo, el sufentanilo y el remifentanilo tienen gran potencia analgésica y efectos similares a los de la morfina, solo difieren en que tienen un efecto más rápido y duran mucho menos. Se utilizan varios de ellos en anestesia, la gran mayoría, sobre todo el fentanilo, el alfentanilo y el sufentanilo, y se pueden utilizar en sistemas de infusión controlada por los pacientes o en dolores crónicos graves. También los podemos utilizar por la vía tópica en parches aplicados sobre la piel. ¿Cuál es la ventaja? Su inicio de acción rápido. En el caso de este analgésico opioide, el meptacinol, puede ser administrado tanto por la vía oral o parenteral y dura menos que la morfina. Eso es común con el fentanilo y sus derivados. Tiene aparentemente muchos menos efectos secundarios si lo comparamos con la morfina. No causa euforia, ni disforia, ni depresión respiratoria. Sí causa náuseas, sedación y mareo, además de algunos efectos atropínicos, de forma que los efectos secundarios son mucho más leves, pero tiene una duración de efecto muy breve, de forma que puede ser ventajoso cuando queremos tener una analgesia, pero que sea de tipo aguda. Mientras que otros fármacos, como por ejemplo el tramadol, se ha utilizado como anestésico en algunos casos de dolor postoperatorio, es un agonista débil de los receptores Mu y también inhibe de forma débil la recaptación de monoamina. Este es un analgésico eficaz con bajos efectos secundarios si lo comparamos con la mayor parte de los opioides y podemos administrarlo utilizando todas las vías que conocemos: oral, intramuscular, intravenosa. Por tanto, se ha preferido para tratar el dolor moderado o dolor intenso, incluso asociado a paracetamol.
mientras que el tapentadol actúa de forma similar y nos sirve para el dolor agudo o crónico, sobre todo, por ejemplo, en dolor neuropático asociado a la neuropatía diabética. Miren, este último no tiene efectos analgésicos, pero también es un opioide, no actúa a nivel del encéfalo porque es expulsado por la glicoproteína P, pero sí nos aprovechamos de su efecto sobre el tracto gastrointestinal porque inhibe el peristaltismo y por tanto lo utilizamos desde el punto de vista farmacológico para el control de la diarrea. Por tanto, todas las características que les he descrito están acá con mucho más detalle en esta tabla para que ustedes la puedan revisar. Ahora, si nosotros queremos cortar el efecto de los agonistas de receptores opioides o los opioides clásicos, vamos a tener principalmente dos antagonistas de opioides. El primero descrito, la naloxona, que bloquea tanto la acción de los péptidos opioides endógenos como de los fármacos opioides y se utiliza principalmente en sujetos que están tratados con estos medicamentos, en personas que no están en tratamiento, es decir, personas que están en condiciones fisiológicas, prácticamente no tiene efecto, solo tiene un efecto rápido sobre la remisión de los efectos de la morfina y de otros opioides, de forma que no modula el umbral del dolor en personas que estén en condiciones fisiológicas y solo puede causar hiperalgesia en situaciones que hay estrés o inflamación, cuando se producen opioides, péptidos opioides endógenos. Eso podría pasar, por ejemplo, en un paciente que estuviera sometido a estrés físico o una cirugía dental, pero sí puede inhibir analgesia como la de que ocurre cuando ustedes tienen a un paciente que está en paralelo tratado con acupuntura, donde hay liberación de péptidos opioides endógenos y podría estar revirtiendo su efecto. De forma que cuando utilizamos estos antagonistas, cuando queremos contrarrestar la analgesia generada por estas vías descendentes y por el efecto que tienen a nivel de la médula espinal, los péptidos opioides o los fármacos opioides. En general se metaboliza bastante rápida esta naloxona y va a permitir que su efecto sea más bien corto, entre 2 y 4 horas, que es el tiempo que nos permite entonces hacer frente, por ejemplo, a una depresión respiratoria por sobredosis. Muy similar a ello, la naltrexona, la única diferencia que tiene es que tiene una vida media mucho más larga, de unas 10 horas, y puede ser útil en pacientes que sean adictos, que estemos desintoxicando, porque va a anular el efecto de una dosis de opioides, por ejemplo, si el paciente tuvo una recaída. De forma que podemos utilizar esta naltrexona en implantes subcutáneos de liberación controlada, liberación lenta, y también son eficaces para el tratamiento del alcoholismo, de forma que permiten evitar esa subida que nos produce el alcohol por la liberación de péptidos opioides endógenos. Por tanto, puede ser útil en pacientes adictos o en pacientes que no son adictos a fármacos opioides, sino que adictos al alcohol. También tenemos dos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero que pueden utilizarse en combinación con los agonistas opioides para evitar los efectos adversos, sobre todo sobre la motilidad gastrointestinal, las náuseas y los vómitos. Son antagonistas de los receptores Mu, con efectos sobre los receptores delta también y receptores kappa. No tenemos antagonistas selectivos porque aún no están en fase de aplicación clínica, pero su efecto principalmente sobre los receptores Mu a nivel periférico es lo que nos permiten efectivamente disminuir los efectos adversos que puedan estar causando agonistas
de los receptores opioides. Finalmente, respecto a esta parte, solo mencionarles que un dolor neuropático, como ya les había dicho, es un dolor que es intenso, que es debilitante y que es crónico en los pacientes que puedan cursar sobre todo con alguna de estas patologías y puede ser resistente a fármacos opioides. En muchos de ellos que utilicen morfina, oxicodona, tramadol y otros, pudieran ser eficaces en el tratamiento del dolor neuropático, pero en general tenemos que asociarlo a otros fármacos que tengan mecanismos de acción distintos. En el caso de esto, se cree que parte de las propiedades sobre la inhibición de la captación de monoaminas, sobre todo del tramadol y el tapentol, estarían contribuyendo a su eficacia. Varios fármacos de algunos que ustedes ya conocen, como por ejemplo los ATC, como la amitriptilina, nortriptilina o la desipramina, que los utilizábamos para el tratamiento de la depresión, justamente al inhibir la recaptación de noradrenalina, parecen ser eficaces en el alivio del dolor neuropático. También podemos utilizar otros fármacos como la duloxetina y la venlafaxina, que inhiben tanto la recaptación de serotonina y noradrenalina, por tanto los utilizábamos como antidepresivos, pero podrían ser útiles. ¿Cuáles no son útiles de los que hemos visto? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por tanto, pareciera ser que el efecto de inhibir la recaptación de noradrenalina pudiera estar ayudando en este tipo de dolor crónico. Fármacos antiepilépticos como la gabapentina, la pregabalina, la fenitoína, el ácido valproico y otros también pudieran ser útiles en este dolor neuropático, pero por un mecanismo distinto. Es porque estarían inhibiendo la expresión de canales de calcio dependientes de voltaje y entonces disminuyendo la liberación de neurotransmisores. Eso es algo que ha sido descrito en el caso de la gabapentina y la pregabalina, mientras que en el caso, por ejemplo, de la carbamazepina, que también es un antiepiléptico, lo que hace es bloquear a los canales de sodio dependientes de voltaje, principalmente a nivel del sistema nervioso central, y entonces estaría bloqueando canales que han estado asociados a justamente la generación de señales dolorosas. De forma que este es muy relevante, además en dolores neuropáticos como la neuralgia del trigémino y en el caso de la lidocaína también tiene un efecto sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, pero lo utilizamos de forma tópica. Por tanto, podría servir en el dolor neuropático, posiblemente bloqueando las descargas de las terminales nerviosas sensitivas dañadas. Otros, como la fenitoína, pueden ser útiles por vía intravenosa en casos de crisis y, como ya les mencionaba, otros fármacos como el ácido valproico y la lamotrigina también pudieran ser útiles en el dolor neuropático. Ahora, si pensamos en un dolor asociado a la inflamación, vamos a ver que en este caso lo que queremos es evitar la secreción, la síntesis, la producción de factores proinflamatorios que están mediados justamente por la producción de prostaglandina. Y aquí partimos desde el ácido araquidónico y los antiinflamatorios no esteroidales inhiben de forma no selectiva las enzimas ciclooxigenasa, dos tipos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Y todos estos medicamentos que están clasificados como AINES las van a inhibir con diferentes potencias. Mientras que tenemos una segunda generación de fármacos que inhibe de forma selectiva la ciclooxigenasa 2. De forma que las reacciones adversas van a estar dadas principalmente porque los AINES que no son selectivos, entonces inhiben
tanto a la COX-1 como a la COX-2, y en el caso de los efectos adversos de los COSIP, está dado principalmente por la inhibición de la COX-2. Desde el punto de vista, no vamos a hablar hoy día desde el punto de vista antiinflamatorio, sino que vamos a hablar de que estos están siendo utilizadas para la analgesia, pero en aquellos procesos que estén efectivamente asociados a procesos inflamatorios. Por tanto, son distintos de los opiáceos en términos de sus utilizaciones. Ahora, tienen que tener presente que la mayor parte de estos fármacos están siendo utilizados por la población para cualquier tipo de dolor. De forma que tenemos que tener presente no solo las indicaciones terapéuticas, sino también los potenciales efectos adversos que pueden dar los antiinflamatorios no esteroidales, cuándo utilizarlos y cuánto tiempo utilizarlos en los pacientes, y sobre todo tener presente las comorbilidades de los pacientes. En general, los fármacos de inhibidores de la ciclooxigenasa tienen 3 acciones terapéuticas principales debido a la supresión de la síntesis de prostaglandina en las células inflamatorias, principalmente mediado por la inhibición de la COX-2. Eso es su acción antiinflamatoria, principalmente por disminución de la prostaglandina E2 y la prostaciclina, que van a reducir la vasodilatación, indirectamente el edema. El efecto analgésico por la reducción de las prostaglandinas, que va a llevar a una menor sensibilización de las terminales nerviosas nociceptivas a mediadores inflamatorios como la bradicimina y también la serotonina. Y en algunos casos el efecto antipirético por el efecto de las prostaglandinas en el sistema nervioso central, que lleva a una elevación del punto de ajuste en el hipotálamo del control de la temperatura. Eso hace que también sean antipiréticos. Todos estos fármacos, entonces, vamos a ver que reducen la inflamación, que van a tener estos efectos antipiréticos, pero si se fijan, la mayor parte de ellos no tienen selectividad por la COX-1 o la COX-2. En general, el ácido acetil salicílico o la aspirina tiene una débil selectividad por la COX-1, pero prácticamente decimos que es no selectivo, mientras que de estos medicamentos la selectividad por la COX-2 va incrementando, siendo el meloxicam selectivo o mucho más selectivo por la COX-2. Eso nos lleva a indicaciones de todos estos fármacos sobre la artrosis, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la cefalea, pero tienen que tener presentes que aquellos que tienen una mayor selectividad por la COX-1 efectivamente pueden generar mayores efectos gastrointestinales, que son los que no queremos. Por ejemplo, podemos tener a nuestro ibuprofeno, que tiene algunos efectos gastrointestinales importantes, y lo mismo ocurre con medicamentos como, por ejemplo, el ácido acetil salicílico. Mientras que, aparentemente, el meloxicam o el tenoxicam tienen menos efectos sobre gastrointestinal. Luego de ello se han desarrollado fármacos que son selectivos por la COX-2, de los cuales el Celecoxib es el más utilizado, pero acá tienen que tener presente que estos fármacos tienen efectos cardiovasculares que pueden ser potencialmente importantes, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. De forma que vamos a tener que la utilización de los que llamamos COSIP se tiene que hacer con mucho cuidado y no se prefieren por sobre el resto de los antiinflamatorios no esteroidales para pacientes que tengan enfermedades de tipo cardiovascular, y si necesitan buscar los efectos analgésicos,
el fármaco que ustedes van a preferir en esos pacientes es el paracetamol. Lo pongo de forma aparte porque difiere de otros AINES porque produce un efecto analgésico y antipirético, pero carece de efectos antiinflamatorios. No conocemos del todo su mecanismo de acción, solo sabemos que es un inhibidor débil de la COX y aparentemente tendría una inhibición sobre la COX-3. O inhibiría la COX-2 pero a niveles muy bajitos, de forma que no tienen los efectos antiinflamatorios, pero sí tienen efectos analgésicos importantes. Y se ha descrito que aparentemente también podrían tener efectos sobre receptores TRP y por tanto reducir la activación de estos receptores en neuronas sensitivas, disminuyendo entonces la generación de potenciales de acción. Se absorbe bien por la vía oral y se ha utilizado en tratamiento conjunto con opioides porque estaría generando un efecto sinérgico, de forma que eso nos permite utilizar dosis más pequeñas de estos fármacos y tener una menor posibilidad de efectos adversos. Por tanto, podemos asociarlo, por ejemplo, con el tramadol, y es similar a lo que podemos hacer con el ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios que podríamos utilizarlos en conjunto con los analgésicos opioides en dolores crónicos que no respondan bien a la utilización de monoterapia en un tratamiento escalonado. Cuando utilizamos AINES, bueno, vamos a tener el efecto antiinflamatorio, como ya les mencionaba, el efecto antitrombótico, ojo, solo del ácido acetilsalicílico en bajas dosis, y podemos utilizarlo a corto plazo, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, por ejemplo, el ibuprofeno, o en dolores crónicos vamos a preferir aquellos fármacos que son más potentes y de acción más prolongada, por ejemplo, como el naproxeno o el piroxicam, y también el ketorolaco, que podría reducir la necesidad de analgésicos narcóticos por ejemplo, luego de una cirugía. De forma que los podemos utilizar. La principal indicación va a ser cuando requerimos analgesia en algunos procesos que están asociados a procesos inflamatorios, como por ejemplo la artrosis, la artritis o un dolor de tipo músculo-esquelético. ¿Cuáles son las reacciones adversas más importantes? Vamos a tener que, producto de la inhibición de la COX-1, a nivel gastrointestinal, que sintetiza prostaglandinas que en general protegen a la mucosa gástrica e inhiben la secreción de ácido, podemos ir desde un rango de reacciones adversas desde la molestia gástrica, pasando por el estreñimiento, hasta llegar a hemorragias y úlceras del tracto digestivo, que es probablemente la lesión más importante o la reacción más adversa más importante a nivel digestivo, porque tienen el riesgo de desarrollar una hemorragia grave o, en definitiva, la perforación. Eso significa que tienen que tener presente que la utilización de los AINES tiene que ser restringida en el tiempo y, como ya les mencionaba, fármacos como por ejemplo el meloxicam, que tienen una mayor selectividad por la COX-2, parecieran ser mejor tolerados desde el punto de vista gastrointestinal. Eso hizo que se desarrollaran los inhibidores selectivos de la COX-2, como el Celecoxib y el Rofecoxib o el Etoricoxib también, porque no tienen efectos a nivel gastrointestinal, de forma que privilegiamos el uso de COXIB en aquellos pacientes que tengan trastornos digestivos de base. También los AINES pueden causar exantemas y es una de las reacciones adversas más típicas, por ejemplo, con el ácido mefenámico. Esas pueden ir desde erupciones leves, urticarias o reacciones de fotosensibilidad hasta un síndrome potencialmente mortal que conocemos como el síndrome de Stevens-Johnson. Y
eso implica la retirada inmediatamente del fármaco. No estamos muy seguros de cómo se desarrolla, pero es generalmente atípico y muy infrecuente en los pacientes, pero requiere la retirada inmediata del fármaco. Tener presente que a dosis terapéuticas de los AINES en personas que están sanas, en general, no hay un efecto negativo sobre la función renal. Pero ojo en aquellos pacientes que puedan tener insuficiencia renal aguda, porque la inhibición de la síntesis de prostaglandinas puede alterar la hemodinamia renal, en cuyo caso, entonces lo que vamos a hacer es agravar la nefropatía del paciente. Por tanto, el consumo abusivo de antiinflamatorios no esteroidales puede incluso llevar a una nefropatía por analgésicos, y eso significa que pueden tener una toxicidad importante. Recordar además que, no se los estoy mostrando aquí, pero el paracetamol puede ser hepatotóxico, de forma que si una persona consume altas dosis de paracetamol, les estoy hablando de, por ejemplo, 10 gramos al día, pueden efectivamente precipitar una insuficiencia hepática en los pacientes. Además, podemos tener efectos adversos a nivel cardiovascular, pese a que con el ácido acetil salicílico tenemos el efecto antiagregante plaquetario, que es beneficioso, pero ojo en sus pacientes hipertensos, porque los AINES elevan la presión arterial y por tanto pueden predisponer a los pacientes a complicaciones cardiovasculares como los accidentes cerebrovasculares o el infarto agudo al miocardio. Por tanto, tienen que tener presente que la utilización de AINES en pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen que restringirlas al mínimo plazo posible, es decir, ojalá no más de 7 días de administración continua. Y una de las principales complicaciones con la utilización de los COSIB es el riesgo cardiovascular de estos fármacos. Por tanto, si ustedes tienen la utilización prolongada de AINES, incluyendo los COSIB, puede efectivamente tener un mayor riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que tengan patologías de base cardiovascular. Finalmente, tenemos otros fármacos que, como el Nefopan, que inhibe la recaptación de aminas y tiene algunas propiedades bloqueantes de canales de sodio dependientes de voltaje, y por tanto podría ser utilizado en el tratamiento del dolor refractario a fármacos no opioides. No deprime el centro respiratorio, pero sí tiene efectos secundarios que son propios o similares de los simpáticos miméticos y también de los antimuscarínicos. La ketamina, que se utiliza como un anestésico disociativo, la memantina, que la utilizamos para el tratamiento del Alzheimer, y el dextrometomorfano bloquean receptores de NMDA y por tanto podemos efectivamente utilizarlos en algunos dolores de tipo refractario a opioides. Quiero mencionarles también la ciconotida, porque es un análogo de una toxina que es una conotoxina, y puede ser útil en pacientes que su dolor no responde a otros analgésicos. También tienen que recordar que la utilización de tetrahidrocannabinol o de cannabinoides se ha planteado como una utilización sobre todo en pacientes que tienen dolor crónico. Se han intentado desarrollar algunos fármacos como este, que es el compuesto activo, el THC o delta tetrahidrocannabinol, en conjunto con el cannabidiol, que aparentemente tienen una buena eficacia terapéutica, así como otros agonistas de los receptores CB2, de forma que no podemos negarnos a la posibilidad de inducir analgesia con algunos derivados de la marihuana, pero no significa que van a utilizar la marihuana, sino que compuestos que o fármacos que tengan el THC,
que puede ser útil como fármaco analgésico en algunas circunstancias. También vamos a tener que en aquellos dolores asociados a espasticidad, la toxina botulínica por su bloqueo de la unión neuromuscular podría ser efectivamente eficiente en reducir el dolor que está asociado a espasmos musculares. Bien, vamos a tener la semana que viene un caso de dolor crónico y tienen un artículo científico asociado a dolor. Y solo quiero mencionarles que el tratamiento del dolor es un tratamiento escalonado. Por supuesto que siempre vamos a tratar las causas y vamos a utilizar analgésicos para prevenir o tratar el dolor, ya sea en condiciones pre y postoperatorias, en cuadros que puedan ser habituales como la cefalea, traumatismos, quemaduras, algunas urgencias médicas como el infarto o el miocardio, el cólico renal, o enfermedades terminales como el cáncer, sobre todo cuando están en la etapa de metástasis ya, pero esa utilización en general se hace de forma progresiva. Comenzamos con los AINE, luego añadimos un opioide débil y por último ya pasamos a un opioide más potente. De forma que no vamos a partir por los opioides más potentes en todos los pacientes. Vamos a hacer este tratamiento escalonado, salvo, por ejemplo, en dolores agudos intensos donde tengamos que administrar un opioide potente como la morfina o el fentanilo por vía parenteral, pero eso va a ser un uso autolimitado en términos del tiempo. Mientras que dolores de tipo inflamatorio vamos a preferir siempre la utilización inicialmente de AINES y quizás si no tenemos respuesta podríamos avanzar a utilizar opioides débiles como el tramadol o la petidina asociado a fármacos como puede ser el paracetamol. Por supuesto que si tienen un dolor de tipo oncológico, vamos a tener la utilización de opioides, prefiriendo inicialmente la vía oral o la vía subcutánea, que pueden ser importantes. De forma que tener en mente que el tratamiento del dolor tiene que ser en función de su causa, tiene que ser un tratamiento apropiado desde el punto de vista de la vía de administración. Ya sabemos que si utilizamos la vía intravenosa vamos a conseguir un alivio rápido del dolor, pero la duración del efecto también tienen que tenerla presente. Por ejemplo, la morfina tendrían que administrarla cada 4 horas, salvo que utilicen alguna forma de liberación mantenida. Y en el caso de los opioides van a tener que ajustar las dosis a las necesidades diarias, dependiendo el compuesto que estén utilizando. Podemos tener vías transdérmicas y tienen que estar siempre mirando los efectos adversos. Ya saben que las náuseas, los vómitos y el estreñimiento pueden ser previsibles y entonces deberían tratarlas de forma preventiva. En paralelo, tienen que tener presente también el potencial adictivo de esos fármacos en algunos pacientes que puedan ser más importantes que en otros.